Yo oraba de rodillas en el convento, pero por las noches me escapaba a los brazos de un hombre casado. Pensé que Dios ya no me quería hasta que una rosa cayó del techo vacío. Eran las 3 de la madrugada cuando empujé la puerta trasera del convento de las Hermanas de la Caridad en Tegucigalpa. Mis manos temblaban tanto que casi no pude girar la llave oxidada que había copiado hacía meses. El silencio de esa hora era diferente al silencio del día. Era un silencio que juzgaba, que sabía, que veía todo lo que yo intentaba esconder. Mis zapatos de civil estaban embarrados porque había llovido, y el olor a perfume barato de Ismael todavía impregnaba mi ropa. Me quité los zapatos en la oscuridad del pasillo y caminé descalza sobre las baldosas frías, sintiendo cómo cada paso resonaba como una acusación en mi conciencia. El hábito de novicia estaba escondido debajo de mi cama, donde lo había dejado enrollado como una serpiente dormida. Me lo puse con movimientos mecánicos, torpes, mientras las lágrimas ya comenzaban a quemar mis ojos. Estaba arrugado, y yo sabía que si alguna de las hermanas me veía por la mañana, harían preguntas. Pero en ese momento no me importaba. En ese momento solo quería desaparecer, evaporarme, dejar de existir en esa contradicción insoportable que se había convertido mi vida. Me miré en el pequeño espejo rajado que colgaba en mi celda, y fue entonces cuando lo vi. El batón. Todavía tenía batón en los labios. Rojo, brillante, pecaminoso. Me froté la boca con el dorso de la mano con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre mezclándose con el carmín. Pero por más que frotaba, por más que tallaba hasta lastimarme, no podía borrar lo que había hecho. No podía borrar las últimas 8 horas. No podía borrar los últimos 8 meses. Mi celular vibró dentro del bolsillo del hábito, y el sonido me hizo saltar como si hubiera escuchado un disparo. Saqué el teléfono con manos temblorosas y vi la pantalla iluminada. 3 mensajes de Ismael. ¿Llegaste bien? Pilar, contéstame. Esto no puede seguir así, lo sabes. Leí ese último mensaje 1, 2, 3 veces, y cada vez era como recibir una puñalada en el estómago. Claro que lo sabía, claro que esto no podía seguir, pero tampoco podía parar. Era como estar atrapada en un remolino que me arrastraba cada vez más profundo, y yo ya no tenía fuerzas para nadar. Ismael era un hombre casado, tenía 2 hijos, era el profesor de música de la parroquia, respetado por todos. Y yo era una novicia, una mujer consagrada a Dios, o al menos eso creía la gente. Eso creía mi madre, eso creía Madre Teresa, eso creía toda la colonia Flor del Campo que me había visto crecer entre la violencia y la pobreza. Para ellos, yo era el milagro, la niña que había salido del infierno de las maras para entrar al cielo del convento. Si supieran que esa santa era una mentirosa, una hipócrita, una mujer que oraba el rosario por las mañanas y se desnudaba en brazos de un hombre casado por las noches. Apagué el celular y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de las medias y la ropa interior que casi nunca usaba. Luego salí de mi celda como una ladrona en su propia casa y caminé por el pasillo oscuro hacia la capilla. Necesitaba estar ahí. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me jalaba hacia ese lugar como si fuera la última oportunidad de algo, aunque no sabía de qué. La puerta de la capilla crujió cuando la abrí, y el sonido resonó en la nave vacía como un grito. La luz roja de la lámpara del Santísimo parpadeaba débilmente frente al altar, y las velas votivas ya casi se habían consumido. Me acerqué al centro de la capilla, donde nosotras las novicias nos arrodillábamos para la oración de la madrugada, y me dejé caer de rodillas sobre el reclinatorio de madera. El dolor físico en las rodillas era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. Era un dolor que me ahogaba, que me comprimía los pulmones, que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Levanté la mirada hacia el crucifijo que colgaba sobre el altar, ese Cristo de madera tallada con los brazos extendidos y la cabeza inclinada. Siempre había encontrado consuelo en esa imagen. Siempre había sentido que esos ojos pintados me miraban con compasión. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, sentí que Jesús desviaba la mirada. Sentí que me daba la espalda. Sentí que yo le daba asco, tanto asco como el que yo misma sentía por mí. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, silenciosas al principio, luego con sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Me cubrí la cara con las manos y lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña que fui, por la mujer que creí que sería, por la mentira en la que me había convertido. Lloré por mi madre Amparo que trabajaba limpiando casas ajenas para que yo pudiera estar aquí, sirviendo a Dios. Lloré por Madre Teresa que me había acogido con tanto amor.
que creía en mí, que me llamaba mi florecita del campo. Lloré por todas las hermanas que rezaban conmigo, que compartían conmigo, que no sabían que la novicia Pilar era una fraude. Entre sollozos comencé a susurrar, casi sin darme cuenta, las palabras que se habían estado formando en mi corazón durante meses, pero que nunca me había atrevido a pronunciar. Jesús, ya no me quieres. Lo sé, lo veo en tus ojos. Lo siento en mi alma. Yo lo arruiné todo. Tenía todo. Una vocación, una familia que me apoyaba, una comunidad que creía en mí, y lo tiré todo a la basura por un hombre que ni siquiera es mío, que nunca será mío. Soy una mentirosa, soy una hipócrita. Rezo con la boca, pero mi corazón está podrido. Llevo tu hábito, pero vivo en pecado. ¿Cómo pudiste amarme? ¿Cómo puedes seguir mirándome? Ya no me quieres. Lo sé. Ya no me quieres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era un silencio que confirmaba todo lo que acababa de decir. Era un silencio que sellaba mi condena. Me sentía como si estuviera en el fondo de un pozo oscuro, gritando hacia arriba, y nadie me escuchaba. Ni siquiera Dios. Especialmente Dios. Pensé en levantarme y salir corriendo. Pensé en quitarme el hábito para siempre, irme del convento, desaparecer en las calles de Tegucigalpa, tal vez como mi hermana mayor había desaparecido años atrás. Pensé que tal vez el infierno de la colonia era más honesto que el infierno disfrazado de santidad en el que yo vivía. Pero no me moví. Me quedé ahí, arrodillada, rota, vacía, con un pie en el convento y otro en el pecado, como había vivido durante 8 meses interminables, dividida, partida en dos, sin saber quién era realmente, si la novicia Pilar Ayala que cantaba en el coro y ayudaba en el comedor de los pobres, o la Pilar que se escapaba por las noches para sentirse viva en los brazos de un hombre que nunca la amaría de verdad. En ese momento, arrodillada en esa capilla oscura a las 3 de la madrugada, con el batón todavía manchando mis labios heridos y el celular vibrando con mensajes de despedida, yo no sabía que estaba a punto de vivir algo que solo pasa una vez en la vida. No sabía que Jesús no había desviado la mirada. No sabía que Él estaba exactamente donde siempre había estado, esperándome, con los brazos abiertos, listo para atraparme cuando finalmente me atreviera a caer. Yo nací en el infierno. No el infierno de fuego y azufre que nos enseñaban en el catecismo, sino el infierno real, concreto, el que huele a pólvora, basura y desesperanza. La colonia Flor del Campo en Tegucigalpa tiene un nombre bonito, casi poético, pero no hay flores aquí. Solo hay casas de bloc sin terminar, calles sin asfaltar que se convierten en ríos de lodo cuando llueve, y las siglas de las maras pintadas en cada esquina, MC13 en azul, Barrio 18 en negro. Esas letras eran las primeras que aprendíamos a leer los niños de aquí, mucho antes de aprender el abecedario en la escuela. Mi madre, Amparo Benítez, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para tomar 3 buses que la llevaban hasta El Hatillo, el barrio rico de Tegucigalpa donde trabajaba limpiando casas. Yo la veía prepararse en la oscuridad de nuestra casa de 2 cuartos, ponerse el uniforme azul de empleada doméstica que lavaba y planchaba cada noche, amarrarse el cabello en una cola apretada y salir a la calle todavía oscura con su bolsa de plástico donde llevaba tortillas y frijoles para el almuerzo. Regresaba 14 horas después, con los pies hinchados y la espalda doblada, oliendo a cloro y a cansancio. Traía en la bolsa las sobras que le daban las patronas, a veces pollo, a veces arroz, una vez hasta trajo pizza que yo comí como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Éramos 6 hermanos viviendo en esa casa, yo, mis 4 hermanos menores, y Celeste, mi hermana mayor. Dormíamos 3 en cada cama, apretados como sardinas, y en las noches de invierno cuando hacía frío nos cubríamos con cualquier cosa que encontráramos. Toallas, cortinas viejas, sacos de harina vacíos. El piso era de tierra compactada en algunas partes y de cemento agrietado en otras. Teníamos un solo baño que casi nunca tenía agua, así que aprendimos a bañarnos con cubetas, a veces con agua helada que sacábamos de un tanque oxidado en el patio. La electricidad era robada, cables colgando ilegalmente de los postes, y se iba la luz cada 2 días, dejándonos a oscuras excepto por las velas que mi madre guardaba como tesoros. Mi padre, Héctor Ayala, era albañil cuando estaba sobrio, lo cual no era muy seguido. Los sábados eran los peores días. Llegaba borracho del bar La Cueva, tropezando, gritando, con los ojos inyectados de sangre y los puños cerrados. Yo aprendí desde muy niña,
a reconocer el sonido de sus pasos, el timbre específico de su voz cuando venía alcoholizado. Aprendí a esconderme debajo de la cama con mis hermanos pequeños, tapándoles la boca para que no lloraran, mientras escuchábamos los gritos de mi madre y el sonido sordo de los golpes. A veces ella lograba encerrarse en el baño, otras veces no. Los domingos por la mañana, mi padre se ponía su camisa blanca, se peinaba el cabello con gomina, y nos llevaba a todos a la misa de 9 en la parroquia San Miguel Arcángel. Se sentaba en la primera fila, cantaba los himnos con voz fuerte, comulgaba con las manos juntas y los ojos cerrados. La gente lo saludaba. Don Héctor, qué gusto verlo. Y yo, sentada a su lado con mi vestido remendado, quería gritar la verdad. Quería pararme en medio de la misa y decir, este hombre que parece tan santo golpeó a mi madre anoche hasta dejarle el ojo morado. Pero no lo hacía. Ninguno de nosotros lo hacía. Esa era la regla no escrita de la casa. Lo que pasa adentro, se queda adentro. Las noches en Flor del Campo eran una ruleta rusa. Nunca sabíamos si íbamos a amanecer vivos. Los tiroteos entre la MS-13 y el barrio 18 eran tan comunes que ya ni siquiera nos asustaban. Solo nos tirábamos al suelo automáticamente cuando escuchábamos las primeras ráfagas. Aprendí a dormir con el sonido de las balas de fondo, como otras niñas aprenden a dormir con música de cuna. Los cuerpos aparecían en las esquinas por las mañanas. Jóvenes de 15, 16, 17 años, con las caras tatuadas y los ojos abiertos mirando al cielo. La policía ni siquiera venía ya. Los vecinos poníamos sábanas blancas sobre los muertos y esperábamos a que alguien viniera a recogerlos, a veces horas, a veces días. Yo pasaba junto a esos cuerpos camino a la escuela, desviando la mirada, pero sin poder evitar ver los charcos de sangre que se secaban bajo el sol. Celeste, mi hermana mayor, era hermosa. Tenía 18 años y era la más bonita de la familia, con ojos grandes y cabello negro hasta la cintura. Los mareros la miraban cuando pasaba, le silbaban, le decían cosas. Mi madre le rogaba que no saliera de noche, que no se juntara con ellos, que estudiara, que trabajara, que hiciera algo diferente con su vida. Pero Celeste estaba cansada de ser pobre, estaba cansada de usar ropa de segunda mano, de ver a mi madre destruirse trabajando 14 horas al día por una miseria, de comer frijoles aguados y tortillas duras. Entonces conoció a El Monstruo, así le decían, un líder de la MS-13 que tenía apenas 22 años, pero ya había matado a más gente de la que yo podía contar. Tenía tatuajes cubriendo cada centímetro de piel visible, incluida la cara. Tenía dinero, tenía poder, tenía una motocicleta y cadenas de oro. Y tenía a Celeste completamente hechizada. Una noche, cuando yo tenía 10 años, Celeste no volvió a casa. Mi madre se quedó esperando en la puerta hasta el amanecer, llorando, rezando el rosario con las cuentas gastadas entre los dedos. Pasaron los días, las semanas, los meses. Nunca más supimos de ella. Los rumores decían que se había ido con El Monstruo hacia la frontera con Guatemala. Otros decían que estaba muerta. Mi madre ponía una vela cada noche frente a una foto de Celeste y rezaba, Virgencita, cuídame a mi niña donde quiera que esté. Yo veía a mi madre envejecer años en meses, el cabello volviéndose gris, las manos temblorosas, los ojos siempre húmedos. Y me prometí a mí misma que yo no sería como Celeste, que yo no le rompería el corazón a mi madre así, que yo sería diferente, pero ser diferente en Flor del Campo era casi imposible. Yo estudiaba en la Escuela Católica Inmaculada Concepción con una beca que mi madre había rogado de rodillas a las monjas para que me dieran. Mientras mis compañeras llegaban con uniformes nuevos, zapatos brillantes y mochilas de marca, yo llegaba con el uniforme que había sido de 3 niñas antes que yo, remendado tantas veces que parecía un mapa de parches. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas que yo cubría con cartón por dentro para que no se notara. Mi mochila era una bolsa de tela que mi madre había cosido a mano. Las otras niñas se reían de mí. Me llamaban la limosnera, la muerta de hambre, la de la colonia. No me invitaban a sus cumpleaños. No se sentaban conmigo en el almuerzo. Yo comía sola, debajo de un árbol en el patio, mordiendo mis tortillas con frijoles mientras escuchaba sus risas a lo lejos. Había días en que el hambre era tan fuerte que me dolía el estómago durante las clases. Días en que compartíamos un solo plato de arroz entre los 6 hermanos y todos nos quedábamos con hambre. Días en que mi madre lloraba en la cocina porque no había nada que cocinar. Días en que mi padre se gastaba todo su salario en alcohol y nos dejaba sin nada. Yo aprendí a vivir con hambre, a aceptarlo como parte normal de la vida,
a ignorar los rugidos de mi estómago durante las clases de matemáticas. Aprendí a decir, no tengo hambre, cuando mis compañeras comían frente a mí, aunque por dentro me estuviera muriendo de ganas de probar aunque sea un bocado de sus sándwiches de jamón y queso. Pero había algo dentro de mí que no se rendía, algo que me hacía estudiar bajo la luz de una vela cuando se iba la electricidad, algo que me hacía leer los libros prestados de la biblioteca hasta memorizarlos, algo que me hacía soñar con un futuro diferente, aunque no supiera cómo llegar ahí. Las monjas de la escuela comenzaron a notarlo, especialmente Sor María Inés, la directora, una mujer mayor de ojos penetrantes que parecía ver más allá de mi uniforme remendado y mis zapatos rotos. Un día, cuando yo tenía 16 años, me llamó a su oficina. Yo entré temblando, pensando que había hecho algo malo, que me iban a quitar la beca. Pero ella me sonrió, me ofreció una silla, y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Pilar, yo veo algo especial en ti. Una luz. ¿Has pensado alguna vez en la vida religiosa? En servir a Dios como nosotras lo hacemos. Entré al convento de las Hermanas de la Caridad el 3 de febrero, día de San Blas, cuando tenía 21 años. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. El cielo despejado, el sol brillante de Tegucigalpa, el canto de los pájaros en los árboles del patio del convento. Mi madre Amparo lloraba de alegría mientras me ayudaba a cargar mi única maleta, una valija vieja de cartón amarrada con mecate porque el cierre estaba roto. Dentro llevaba todo lo que poseía en el mundo. 3 mudas de ropa interior, 2 vestidos, un suéter tejido a mano, un rosario de cuentas de plástico y la foto arrugada de Celeste que guardaba como un tesoro desde que ella desapareció. La noticia de mi entrada al convento había corrido como fuego por toda la colonia Flor del Campo. La gente salía a las puertas de sus casas para verme pasar camino al bus que me llevaría a mi nueva vida. Doña Carmela, la vecina que vendía tortillas, me regaló una medalla de la Virgen de Suyapa. Don Beto, el zapatero que me había reparado los zapatos gratis tantas veces, me dio su bendición con lágrimas en los ojos. Los niños corrían detrás de nosotras gritando, «La Pilar se va a nacer monja. Ya tenemos una santa en la colonia». Hasta los mareros me miraban diferente ese día, con algo parecido al respeto, como si yo fuera intocable ahora, protegida por Dios mismo. En el bus, mi madre no soltó mi mano en todo el trayecto. Sus dedos ásperos y trabajados apretaban los míos con fuerza, como si quisiera grabar esa última conexión física antes de entregarme a Dios. «Mija», me dijo con la voz quebrada, «tú vas a ser lo que Celeste nunca pudo ser. Tú vas a salvar esta familia. Cada día que yo limpie pisos, cada golpe que reciba de tu padre, cada tortilla que coma sin sal, todo valdrá la pena porque tú estás sirviendo a Dios. No nos falles, Pilar. No nos falles». Yo asentí, tragándome las lágrimas, sintiendo el peso de sus palabras como cadenas de hierro alrededor de mi pecho. No era solo mi vocación, era la esperanza de toda mi familia, era el milagro que sacaba algo bueno del infierno de Flor del Campo. Madre Teresa de los Ángeles me recibió en la puerta del convento con una sonrisa cálida que iluminó todo su rostro arrugado. Era una mujer de 70 años, pequeña y delgada como un pájaro, pero con una presencia que llenaba cualquier habitación. Me abrazó como si fuera su propia hija y me susurró al oído, «Bienvenida a casa, Florecita del Campo». Ese apodo se quedaría conmigo durante todo mi tiempo ahí. Florecita del Campo, la niña pobre que había florecido contra todo pronóstico. Me mostró mi celda, un cuarto pequeño de 3 por 3 metros, con una cama angosta, un crucifijo en la pared, un pequeño escritorio y una ventana que daba al jardín interior. Para mí, que había compartido cama con 3 hermanos toda mi vida, esa celda era un palacio. Lloré esa primera noche, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de paz, de la sensación de que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Los primeros meses fueron los más felices de mi vida. Me despertaba a las 5 de la mañana con el sonido de la campana para las laudes, y ese sonido era música para mis oídos comparado con los gritos de mi padre borracho o los tiros de las maras. Rezábamos juntas, desayunábamos juntas, trabajábamos juntas en el comedor de los pobres que el convento administraba. Yo ayudaba a repartir comida a las mismas personas con las que había crecido, gente de colonias como la mía, y sentía que finalmente mi vida tenía propósito. Las otras novicias me aceptaron con cariño. Hermana Lucía me enseñaba a bordar los manteles del altar. Hermana Rosa me prestaba sus libros de teología. Hermana Ana me hacía reír con sus historias durante los recreos. Por primera vez en mi vida,
No me sentía sola, no me sentía pobre, no me sentía menos que nadie. Pero entonces llegó Ismael Fuentes a mi vida y todo cambió. Él era el nuevo profesor de música que la parroquia había contratado para dar clases de canto a las novicias y preparar el coro para las misas dominicales. Tenía 36 años, 15 más que yo, y era todo lo que yo nunca había conocido. Educado, refinado, con manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro. Tocaba la guitarra como si sus dedos fueran hechos para eso, y su voz era tan hermosa que me hacía cerrar los ojos y olvidarme de dónde estaba. Usaba camisas planchadas, pantalones de vestir, zapatos brillantes. Olía a colonia cara, a libros, a un mundo que yo solo había visto desde afuera. La primera vez que hablamos fue después de una clase de canto. Yo me había quedado practicando un salmo que no me salía bien, y él se ofreció a ayudarme. Se sentó junto a mí en la banca del piano, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, y me guió con paciencia mientras yo intentaba alcanzar las notas altas. Tienes una voz hermosa, Pilar, me dijo. Solo necesitas confiar en ella. La forma en que dijo mi nombre, con esa voz suave y esos ojos mirándome fijamente, hizo que algo se moviera dentro de mí. Algo que no debería haberse movido. Algo peligroso. Las clases de música se convirtieron en el momento que yo más esperaba de la semana. Ismael comenzó a quedarse después, siempre con alguna excusa, que necesitaba afinar la guitarra, que tenía que preparar las partituras para el domingo, que quería enseñarme una canción nueva. Nuestras conversaciones pasaron de la música a la vida. Me preguntó por mi familia, por mi infancia, por qué había decidido entrar al convento. Yo le conté cosas que no le había contado a nadie, ni siquiera a Madre Teresa. Le conté del hambre, de los golpes de mi padre, de Celeste desaparecida, del peso de ser el milagro de mi familia. Él escuchaba con atención, con compasión, con esos ojos que parecían ver dentro de mi alma. Y por primera vez en mi vida, yo me sentía vista, realmente vista. Debí haber parado ahí. Debí haberme dado cuenta de lo que estaba pasando, pero no lo hice, porque Ismael me hacía sentir especial de una manera que nunca antes había experimentado. No como la niña pobre de la colonia, no como la novicia ejemplar, sino como Pilar, solo Pilar, una mujer joven con sueños, con miedos, con deseos que no sabía que tenía. Un día, mientras practicábamos una canción, nuestras manos se rozaron sobre las teclas del piano. Fue un toque accidental, apenas un segundo, pero la electricidad que sentí fue tan fuerte que retiré la mano como si me hubiera quemado. Él me miró y yo supe, en ese momento, que él había sentido lo mismo. Las semanas siguientes fueron una tortura dulce. Nos mirábamos durante las clases con todo el grupo, pero nuestros ojos decían cosas que nuestras bocas no podían pronunciar. Él encontraba razones para tocar mi hombro, mi brazo, mi mano. Yo inventaba excusas para quedarme después de las clases. Las otras novicias comenzaron a bromear. Pilar está muy dedicada con el canto últimamente. No sabían cuán cerca estaban de la verdad, aunque la verdad era mucho más oscura de lo que ellas podían imaginar. Fue en octubre, 6 meses después de conocernos, cuando cruzamos la línea de la que no había retorno. Había sido un día de lluvia intensa, de esas que inundan las calles de Tegucigalpa y dejan todo cubierto de lodo. Ismael se había quedado atrapado en el convento esperando que escampara. Yo estaba sola en la sala de música, practicando, cuando él entró empapado. ¿Todavía aquí, Florecita?, me dijo con una sonrisa. Ese apodo en su boca sonaba diferente que cuando lo decía Madre Teresa. Sonaba íntimo, peligroso, prohibido. Comenzamos a hablar, sentados en el piso porque todas las sillas estaban ocupadas con instrumentos. La conversación derivó hacia su vida personal, algo de lo que él nunca hablaba. Me contó que estaba casado, que tenía 2 hijos de 5 y 7 años, que su matrimonio era complicado. Mi esposa y yo somos como extraños que comparten una casa, me dijo. Hace años que no hay amor ahí. Debí haber sabido que esa noche sería diferente cuando Ismael me envió el mensaje. Necesito verte. Es la última vez, te lo prometo. Eran las 9 de la noche del martes, y yo estaba en mi celda fingiendo leer la Biblia mientras las otras novicias dormían. Llevábamos 8 meses en esta relación prohibida. 8 meses de mentiras, de escapadas secretas, de besos robados en rincones oscuros del convento, de encuentros en hoteles baratos de la ciudad donde nadie nos conocía. 8 meses viviendo en el infierno de la doble vida.
8 meses sintiendo cómo mi alma se pudría lentamente por dentro mientras por fuera seguía siendo la florecita del campo, la novicia ejemplar, el milagro de flor del campo. Cada vez que Ismael decía, es la última vez, yo sabía que era mentira. Pero esa noche, algo en su mensaje sonaba diferente. Había una finalidad en esas palabras que me asustó más que cualquier cosa. Me vestí en silencio, me quité el hábito y me puse un jean viejo y una blusa que guardaba escondida en el fondo del armario. Salí por la puerta trasera del convento usando la llave copiada que era mi pase al pecado, mi billete al infierno. Las calles de Tegucigalpa estaban húmedas por la lluvia que había caído toda la tarde, y el aire olía a asfalto mojado y a alcantarillas. Caminé 3 cuadras hasta donde Ismael me esperaba en su carro, un Toyota viejo que mantenía limpio como si fuera nuevo. Nos fuimos sin hablar al mismo hotel de siempre, ese lugar de paredes delgadas y sábanas manchadas, donde los recepcionistas no hacían preguntas si les pagabas en efectivo. Pero esa noche fue diferente. Ismael no me tocó como siempre lo hacía. Se sentó en la orilla de la cama con la cabeza entre las manos y comenzó a llorar. Yo nunca lo había visto llorar, nunca lo había visto vulnerable. No puedo más, Pilar, me dijo con la voz rota. Esto me está destruyendo. Mi esposa sospecha. Mis hijos me preguntan por qué llego tarde. Yo no duermo pensando en lo que estamos haciendo. ¿Y tú? Tú eres una novicia, por Dios santo. Eres una mujer consagrada a Dios, y yo te estoy arrastrando al pecado conmigo. Sus palabras eran puñales en mi pecho. Pero dijiste que me amabas, le respondí con voz temblorosa. Dijiste que tu matrimonio estaba muerto, que conmigo eras feliz, que yo era diferente. Él levantó la mirada y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. Lástima. Me miraba con lástima. Pilar, tienes 21 años. Yo tengo 36. Estoy casado. Tengo hijos. Esto nunca iba a terminar bien. Yo aproveché de tu inocencia, de tu necesidad de sentirte amada, y me odio por eso. Pero se acabó. Esto se acabó esta noche. Tú necesitas seguir con tu vocación y yo necesito salvar lo que queda de mi matrimonio. Por favor, no me busques más. No me escribas más. Olvídate de mí. El mundo se detuvo en ese momento. Todo el aire salió de mis pulmones y no podía respirar. 8 meses. Había arriesgado todo por 8 meses de una mentira. Había traicionado mi vocación. Había decepcionado a Dios. Había engañado a Madre Teresa y a todas las hermanas. Había roto el corazón que mi madre había puesto en mí. Había perdido mi dignidad y mi paz. ¿Para qué? Para ser usada y descartada como un trapo viejo. Para ser el secreto sucio de un hombre casado que nunca me amó realmente. Para sentirme, en ese momento, más vacía y más rota que nunca en mi vida. Ismael me dejó en una esquina cerca del convento. Ni siquiera me llevó hasta la puerta. Supongo que tenía miedo de que alguien lo viera. Su último gesto fue darme 200 lempiras arrugados. Para el taxi, me dijo. Yo tomé el dinero con manos temblorosas, y cuando el carro se alejó, lo tiré a la alcantarilla. Era el precio de mi dignidad y no lo quería. Caminé las 3 cuadras de regreso al convento como un zombi. No sentía mis piernas. No sentía el frío de la noche. No sentía nada excepto un vacío tan profundo que pensé que me iba a tragar entera. Entré por la puerta trasera. Me puse el hábito con movimientos mecánicos, y ahí fue cuando lo vi. El batón rojo en mis labios. El último rastro de Pilar la mujer, antes de volver a ser Pilar la novicia. Me lo quité frotando tan fuerte que me lastimé la boca. El celular vibró con los mensajes de Ismael que ya he contado. ¿Llegaste bien? Pilar, contéstame. Esto no puede seguir así, lo sabes. Como si le importara, como si no acabara de romperme en 1000 pedazos. Y entonces me encontré caminando hacia la capilla, jalada por una fuerza que no entendía. Me arrodillé frente al crucifijo y ahí fue donde todo explotó. Las lágrimas, la vergüenza, el asco por mí misma, el dolor de saber que había perdido todo y no había ganado nada. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi garganta estaba en carne viva, hasta que mis rodillas dolían sobre la madera dura del reclinatorio. Y entonces comencé a hablarle a Jesús, no con las oraciones bonitas que me habían enseñado, sino con las palabras rotas y honestas que salían de mi corazón destrozado. Jesús, ya no me quieres, lo sé, lo veo en tus ojos, lo siento en mi alma. Yo lo arruiné todo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Era un silencio que confirmaba mis peores miedos. Jesús me había abandonado. Dios me había dado la espalda.
Y yo no podía culparlos. ¿Cómo podía Dios amar a alguien como yo? Una mentirosa, una hipócrita, una mujer que rezaba el rosario por las mañanas y se acostaba con un hombre casado por las noches, una novicia falsa que engañaba a todos. Ya no me quieres, repetí. Lo sé, ya no me quieres. Y en ese momento, rota y sola en esa capilla oscura, yo solo quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara. Quería dejar de existir porque el dolor de seguir viviendo con esa vergüenza era insoportable. Pero entonces pasó algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo que solo pasa una vez en la vida y que es imposible de negar. Algo tan simple que suena ridículo cuando lo cuento, pero tan real que todavía me hace llorar cada vez que lo recuerdo. Estaba ahí arrodillada, con la cabeza agachada, las manos cubriendo mi cara, sollozando en ese silencio pesado de la capilla. Y de repente, sentí que algo caía suavemente sobre mis manos. Algo liviano, algo que olía. ¿A rosas? Levanté la cabeza despacio, casi con miedo de lo que iba a ver. Y ahí, en mis manos temblorosas, había una rosa blanca perfecta. Los pétalos estaban frescos, cubiertos de rocío, como si acabara de ser cortada de un rosal. Yo miré hacia arriba, buscando de dónde había caído. El techo de la capilla era de madera oscura, sin grietas, sin aberturas, sin nada. Miré alrededor. No había flores en el altar. No había ramos en ningún lado. No había rosales en el jardín interior porque era temporada de secas. No había absolutamente ninguna explicación lógica, natural, racional para que esa rosa estuviera en mis manos. Mis sollozos se detuvieron de golpe. Mi respiración se cortó. Tomé la rosa con las dos manos y la miré como si fuera la cosa más preciosa del universo, porque en ese momento lo era. Y entonces sentí algo que no había sentido en 8 meses. Paz. Una paz que no venía de mí, que no tenía sentido dadas las circunstancias. Una paz sobrenatural que comenzó a llenar el vacío terrible que había dentro de mí. Era como si alguien hubiera vertido agua fresca sobre un desierto ardiente, como si manos invisibles estuvieran abrazándome, sosteniéndome, diciéndome sin palabras que todo iba a estar bien. Y entonces escuché la voz. No era una voz audible como la de Ismael o la de Madre Teresa. Era una voz que resonaba dentro de mi pecho, dentro de mi alma, tan clara y tan real que no había forma de negarla. Hija, nunca te solté. Esas 4 palabras rompieron algo dentro de mí, algo que había estado cerrado y duro durante meses. Las lágrimas volvieron, pero eran diferentes ahora. No eran lágrimas de vergüenza o de dolor, sino de alivio, de asombro, de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Cerré los ojos apretando la rosa contra mi pecho, y tuve una visión tan clara como si estuviera viendo una película. Vi a Jesús de pie frente a mí, no como la estatua del crucifijo, sino vivo, real, con ojos que me miraban con un amor tan intenso que me derritió completamente. Extendió sus manos hacia mí y vi las heridas en sus palmas, los agujeros de los clavos, y entendí en ese momento que Él sabía lo que era el dolor, que Él sabía lo que era ser traicionado, que Él sabía lo que era sufrir, y aún así me amaba. A mí, a Pilar Ayala Benítez, la novicia mentirosa, la mujer rota, la niña perdida de Flor del Campo. ¿Tú me amas?, me preguntó Jesús en la visión. ¿Realmente me amas, Pilar? Y yo, llorando, abrazando esa rosa imposible, susurré con toda la honestidad que me quedaba. Sí, Señor, te amo. Perdóname por todo lo que hice. Perdóname por vivir en mentira. Perdóname por traicionarte. Yo acepto a Cristo. De verdad esta vez, sin máscaras, sin mentiras, te acepto con todo lo roto que soy, con todo lo sucio que está mi corazón. Si todavía me quieres, aquí estoy. Cuando abrí los ojos esa madrugada, la rosa blanca seguía ahí en mis manos, tan real como la madera del reclinatorio donde había pasado las últimas 3 horas arrodillada. Los primeros rayos del sol comenzaban a entrar por los vitrales de la capilla, pintando todo de colores dorados y azules. Yo sabía que algo fundamental había cambiado dentro de mí. No era que mi pecado hubiera desaparecido o que el dolor de la traición de Ismael se hubiera evaporado. Era que por primera vez en 8 meses yo no estaba sola con ese peso. Jesús estaba ahí, cargándolo conmigo. Jesús me había encontrado en el momento más bajo de mi vida y no me había condenado, sino que me había abrazado con un amor que yo no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Me quedé sentada en la capilla hasta que escuché la campana de las 5:30 anunciando las laudes.
Las otras novicias comenzarían a llegar en cualquier momento para la oración de la mañana. Yo guardé la rosa dentro de mi hábito, contra mi corazón, y salí de la capilla antes de que alguien me viera con los ojos hinchados de tanto llorar. Pero no fui a mi celda. Mis pies me llevaron directo a la oficina de Madre Teresa. Toqué la puerta con manos temblorosas a las 6 de la mañana, sabiendo que ella ya estaría despierta porque siempre se levantaba antes que todas nosotras. Adelante. Escuché su voz suave del otro lado. Madre Teresa estaba sentada en su escritorio leyendo su breviario, con los lentes de lectura en la punta de la nariz y una taza de café humeante a su lado. Cuando me vio entrar con el rostro destrozado y la rosa blanca en las manos, su expresión cambió inmediatamente de tranquilidad a preocupación. «Florecita, ¿qué pasó?», me preguntó poniéndose de pie. Y entonces, de pie frente a ella, yo hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Le conté todo, absolutamente todo, sin mentiras, sin excusas, sin tratar de suavizar la verdad. Le conté sobre Ismael, sobre los 8 meses de relación prohibida, sobre las escapadas nocturnas, sobre la doble vida que había estado viviendo. Le conté sobre la noche anterior, sobre cómo él me había dejado, sobre cómo yo había llegado rota a la capilla pensando que Dios ya no me quería, y le conté sobre el milagro, sobre la rosa que había caído del cielo cuando no había rosas en ningún lado, sobre la voz que me dijo, «Hija, nunca te solté», sobre la paz que había sentido por primera vez en meses. Esperaba que Madre Teresa me gritara. Esperaba que me echara del convento inmediatamente. Esperaba decepción, rabia, condena. Pero lo que recibí fue algo completamente diferente. Madre Teresa se acercó a mí despacio, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, y me abrazó. Me abrazó tan fuerte que yo sentí que me iba a quebrar, pero era el tipo de abrazo que uno necesita cuando está completamente roto. «Ay, mi Florecita», susurró contra mi cabello. «¿Qué carga tan pesada has estado llevando sola? Gracias por confiar en mí. Gracias por tener el valor de decir la verdad». Yo lloré en sus brazos como una niña pequeña, con sollozos que sacudían todo mi cuerpo, liberando meses de culpa y vergüenza acumuladas. Nos sentamos juntas durante horas en su oficina mientras el sol subía en el cielo y la vida del convento continuaba afuera. Madre Teresa no me juzgó, no me condenó, pero tampoco minimizó lo que yo había hecho. Me habló con honestidad brutal sobre la gravedad de mis acciones, sobre cómo había traicionado mi vocación, sobre cómo había usado el convento como tapadera para vivir en pecado. Pero Pilar, me dijo tomando mis manos entre las suyas, el pecado más grande no es caer, es quedarse caído. Y tú te levantaste. Jesús te levantó con esa rosa. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta segunda oportunidad? Esa pregunta me persiguió durante los días siguientes. Yo pasé una semana en retiro espiritual dentro del convento, sin asistir a las actividades comunitarias, solo orando, reflexionando, tratando de discernir qué era lo que Dios quería de mí. Madre Teresa me había dado la opción de quedarme si yo sentía que mi vocación era genuina. No todos los que caen deben irse, me dijo. A veces la caída es parte del camino hacia una vocación más auténtica. Pero mientras más oraba, mientras más buscaba en mi corazón, más clara se volvía la verdad que yo no quería aceptar. Yo nunca había tenido una vocación religiosa real. Yo había entrado al convento huyendo de la pobreza, de la violencia, de Flor del Campo. Había entrado buscando seguridad, no buscando a Dios. La niña que entró al convento a los 21 años estaba tratando de escapar. Pero la mujer que salía ahora a los 22 había encontrado algo mucho más real. Había encontrado a Cristo de verdad, sin el hábito de por medio, sin la institución religiosa como intermediaria. Había aceptado a Cristo en la desnudez total de mi pecado y mi vergüenza. La decisión de dejar el convento fue la más dolorosa de mi vida, pero también la más honesta. Se lo comuniqué a Madre Teresa un martes por la tarde, exactamente 2 semanas después de la noche del milagro. Ella lloró, pero no de decepción. «Estoy orgullosa de ti, Florecita», me dijo, «porque estás eligiendo la verdad sobre la comodidad. Estás eligiendo ser quien realmente eres en lugar de quien la gente espera que seas. Eso requiere más valor que quedarte aquí escondiéndote». Me ayudó a empacar mis pocas pertenencias. Me regaló una Biblia nueva con una inscripción que todavía conservo. «Para Pilar, mi Florecita valiente, que Dios te acompañe siempre». Y me dio algo más. La rosa blanca del milagro, que ella había puesto a secar y preservado en un marco de vidrio. «Para que nunca olvides que Él nunca te soltó», me dijo.
El momento más difícil fue enfrentar a mi madre. Amparo vino al convento cuando yo la llamé para darle la noticia de que estaba dejando la vida religiosa. Llegó con el rostro tenso de preocupación, seguramente pensando que me habían expulsado por algo terrible. Nos sentamos en el jardín del convento, en la misma banca donde nos habíamos despedido 18 meses atrás, cuando yo entré llena de esperanzas. «Mami», le dije tomando sus manos trabajadas, «yo no fui la monja santa que todos esperaban. Yo fallé, yo pequé, yo viví en mentira». Y le conté todo, igual que le había contado a Madre Teresa, sin omitir ningún detalle doloroso. Mi madre me escuchó en silencio, con lágrimas cayendo sobre nuestras manos entrelazadas. Cuando terminé, esperé su reacción con el corazón en la garganta. Pensé que me odiaría. Pensé que me rechazaría por haberla decepcionado después de todo el sacrificio que ella había hecho. Pero Amparo Benítez, mi madre que había sobrevivido a golpizas, pobreza, la pérdida de una hija, me sorprendió una vez más con su sabiduría. «Mija», me dijo con voz quebrada pero firme, «prefiero una hija sincera que una monja falsa. Prefiero tenerte conmigo siendo quien realmente eres que perderte detrás de un hábito que solo escondía mentiras. Tú no me fallaste, Pilar. Tú te encontraste a ti misma, y encontraste a Cristo de verdad. Eso vale más que 1000 hábitos de monja». Regresé a la colonia Flor del Campo en diciembre, justo antes de Navidad, sin el hábito que me había hecho especial, sin el título de novicia que me había dado respeto, solo como Pilar Ayala Benítez, una mujer de 22 años con un pasado roto y un futuro incierto. Los rumores ya habían corrido por todo el barrio. La Pilar salió del convento. Dicen que se metió con un hombre. ¡Qué vergüenza para doña Amparo! Yo caminaba por las mismas calles donde antes me habían celebrado como una santa, y ahora sentía los susurros, las miradas, los juicios. Pero algo había cambiado dentro de mí. Yo ya no necesitaba la aprobación de la gente. Yo ya no necesitaba ser el milagro de nadie, porque yo había experimentado el verdadero milagro, el perdón de Cristo cuando yo no lo merecía. Comencé a asistir a una iglesia evangélica pequeña en la colonia, el Ministerio Pacto de Amor, que funcionaba en un local alquilado con piso de cemento y sillas de plástico. Era tan diferente del convento con sus capillas hermosas y sus rituales elaborados. Pero ahí, en esa iglesia humilde, yo encontré algo que nunca había encontrado en el convento: libertad para ser yo misma. El pastor Esteban, un hombre de 40 años que había sido pandillero de la MS-13 antes de convertirse, me invitó a compartir mi testimonio un domingo de enero.